Los Ángeles, California. Primavera de 1943. El sol de la tarde se filtraba entre las ventanas polvorientas de la fábrica Lockheed, donde cientos de manos trabajaban sin descanso construyendo los aviones que darían ventaja a los aliados en la guerra más brutal que el mundo había conocido. Entre esas manos estaban las de Margaret Chen, una joven de 22 años que había llegado a Estados Unidos desde China 5 años atrás, huyendo de la invasión japonesa que había destrozado su hogar en Shanghái. Margaret no era ingeniera, ni siquiera había terminado la escuela secundaria. Era solo una de las miles de mujeres que habían ocupado los puestos dejados vacantes por los hombres que partieron al frente. La llamaban Maggie la Torpe entre susurros, porque sus manos pequeñas tropezaban a veces con las herramientas y porque su inglés entrecortado la hacía parecer menos capaz de lo que realmente era. Sus compañeras de trabajo, la mayoría mujeres blancas de familias trabajadoras de California, la trataban con una mezcla de indiferencia y condescendencia. Durante los descansos para el almuerzo, se sentaban en grupos cerrados, compartiendo sándwiches y cigarrillos, mientras Margaret comía sola en un rincón del hangar, mordisqueando el arroz que preparaba en su pequeña habitación cada mañana antes del amanecer. A veces escuchaba sus conversaciones, sus risas, sus quejas sobre los supervisores o sobre las cartas que recibían de sus maridos y novios en el frente. Margaret entendía más inglés del que dejaba ver, pero había aprendido que era más seguro permanecer invisible, no llamar la atención, no dar razones para ser señalada. Pero nadie conocía su historia completa. Nadie sabía que su padre, Chen Wei, había sido electricista jefe en un astillero de Shanghái y que ella había pasado su infancia observándolo trabajar, memorizando cada conexión, cada cable, cada circuito como si fueran versos de poesía. Su padre había querido un hijo que pudiera seguir sus pasos, pero cuando solo tuvo una hija, decidió que eso no sería un obstáculo. Desde los 7 años, Margaret lo acompañaba al trabajo, sentada en un rincón del taller mientras él reparaba los sistemas eléctricos de los barcos que llegaban al puerto. Él le explicaba todo con paciencia infinita, usando naranjas y cables para demostrar cómo fluía la electricidad, cómo cada conexión debía ser perfecta o todo el sistema fallaría. La electricidad es como el agua de un río, le decía en mandarín mientras trabajaban juntos bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno. Siempre busca el camino más fácil. Si le das un camino con demasiada resistencia, buscará otro, y ese otro camino podría destruir todo. Margaret nunca olvidó esas palabras. Tampoco olvidó la última vez que vio a su padre, en 1938, cuando los bombarderos japoneses rugieron sobre Shanghái y el mundo que conocía se convirtió en fuego y ceniza. Antes de continuar con esta historia extraordinaria, si te están gustando estas historias reales que rescatan héroes olvidados de la historia, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal para no perderte más relatos como este. Tu apoyo hace que podamos seguir investigando y compartiendo estas historias increíbles. La fábrica Lockheed, en Burbank, era un hervidero de actividad constante. El ruido de los remachadores martillando el aluminio era ensordecedor, mezclado con el olor a aceite de motor y pintura fresca. Margaret trabajaba en la línea de ensamblaje del sistema eléctrico del P-38 Lightning, el caza bimotor que se había convertido en la esperanza estadounidense contra los ágiles cazas japoneses Zero en el Pacífico. Era un avión hermoso y letal, con sus 2 motores montados en góndolas gemelas y su nariz central que albergaba una concentración devastadora de armamento. Pero tenía un problema que estaba costando vidas. Los pilotos que regresaban del Pacífico Sur, aquellos afortunados que volvían, traían siempre la misma queja. En medio del combate, cuando más lo necesitaban, los P-38 perdían potencia. Los motores fallaban justo cuando perseguían a un Zero o cuando intentaban escapar de una emboscada. Los mecánicos revisaban y revisaban, pero no encontraban nada. Los ingenieros ajustaban las especificaciones, pero las fallas continuaban. Cada semana llegaban noticias de otro piloto perdido, otro P-38 estrellado en alguna isla remota del Pacífico o hundido en las aguas turquesas que escondían la muerte. Era un martes por la tarde de finales de abril cuando Margaret notó algo extraño. Estaba instalando el cableado del sistema de encendido en el fuselaje número 326 cuando sus dedos tropezaron con un cable que parecía estar en tensión. El sol de la tarde entraba por las altas ventanas del hangar, creando rayos de luz donde las partículas de polvo de aluminio flotaban como nieve dorada. El ruido era ensordecedor, como siempre. El martilleo constante de los remaches, el zumbido de los taladros, el silbido del aire comprimido. Y por encima de todo, las voces de cientos de trabajadores gritando instrucciones, pidiendo herramientas, coordinando el ballet caótico de la producción de guerra. Margaret se detuvo, con el cable todavía entre sus dedos, y cerró los ojos por un momento,
Podía sentir la vibración que transmitiría ese cable una vez que el motor estuviera funcionando. Era algo que había aprendido de su padre, sentir con las manos lo que los ojos no podían ver. Chen Wei solía vendarle los ojos y hacerle diagnosticar problemas eléctricos solo con el tacto, entrenándola para sentir el calor de una resistencia, la tensión de un cable bajo carga, la vibración que indicaba una conexión floja. Tus manos saben cosas que tu cerebro tardará años en aprender, le decía su padre. Confía en ellas. Margaret abrió los ojos y estudió el recorrido del cable. Pasaba justo al lado del soporte del motor, donde las vibraciones serían intensas durante el vuelo. Miró los planos que colgaban de un tablero cercano, verificando que estaba siguiendo las especificaciones. Exactamente, lo estaba, pero las especificaciones estaban equivocadas. No era parte de su trabajo cuestionarlo. Su supervisora, la señora Dorothy Hancock, una mujer severa de rostro angular y cabello gris recogido en un moño apretado, repetía constantemente que las trabajadoras debían seguir los planos al pie de la letra, sin desviaciones, sin preguntas, sin creatividad, simplemente ejecutar. Dorothy Hancock había trabajado en Lockheed desde antes de la guerra, cuando las mujeres en la fábrica eran secretarias y auxiliares de limpieza, no ensambladoras. La guerra la había promovido a supervisora, pero no había cambiado su mentalidad. Para ella, las trabajadoras eran manos intercambiables, no mentes pensantes, y definitivamente no confiaba en las extranjeras como Margaret. En más de una ocasión, Margaret había escuchado a Dorothy decir que las mujeres asiáticas eran demasiado pequeñas y débiles para trabajo de fábrica real, que solo estaban allí porque no había suficientes trabajadores estadounidenses disponibles. Pero Margaret no podía ignorarlo. Ese cable, el que conectaba el alternador con el sistema de regulación de voltaje, estaba siendo enrutado a través de un área donde las vibraciones del motor serían intensas. Ella lo había visto antes, en los motores de los barcos donde trabajaba su padre. Las vibraciones constantes podían aflojar las conexiones, crear resistencia eléctrica, causar fallas intermitentes que eran imposibles de diagnosticar en tierra. Exactamente el tipo de problema que los pilotos describían. Aquella noche, Margaret apenas pudo dormir en la pequeña habitación que compartía con otras 3 trabajadoras en una casa de huéspedes cerca de la fábrica. El sonido de los trenes que pasaban por la vía cercana se mezclaba con sus pensamientos. Podía ver claramente en su mente el diagrama eléctrico, el camino del cable, la solución. Pero, ¿quién era ella para sugerir un cambio? Era solo una operaria china con acento extranjero en un país que la veía con sospecha por sus rasgos asiáticos, en una época donde ser diferente era peligroso. La mañana siguiente llegó fría y nublada, típica de la primavera californiana. Una neblina baja cubría los hangares de Lockheed cuando Margaret llegó a la fábrica a las 6 de la mañana. Había ensayado mentalmente lo que diría durante todo el camino desde su habitación, practicando las palabras en inglés para asegurarse de que saldrían correctamente. En su bolsillo llevaba un pequeño diagrama que había dibujado la noche anterior, mostrando el problema y su solución propuesta. Sus manos temblaban mientras atravesaba las puertas de seguridad, mostrando su identificación al guardia que apenas le dirigió una mirada. El turno de la mañana comenzaba con el rugido familiar de la maquinaria cobrando vida. Margaret se puso su overol azul, se recogió el cabello negro bajo el pañuelo reglamentario y buscó a Dorothy Hancock. La encontró en su pequeña oficina acristalada que daba al piso de producción, una estructura elevada desde donde podía observar a todas sus trabajadoras como un halcón vigilando su territorio. Margaret subió las escaleras metálicas con el estómago hecho un nudo. A través del vidrio podía ver a Dorothy revisando una tabla de producción, su rostro fruncido en concentración mientras trazaba números con un lápiz. Margaret golpeó la puerta suavemente. «Señora Hancock, ¿puedo hablar con usted un momento?» Su voz sonó más pequeña de lo que había pretendido. Dorothy levantó la vista, sus ojos grises evaluándola con esa mezcla de cansancio e impaciencia que caracterizaba a todos los supervisores en tiempos de guerra. Miró su reloj de pulsera con un gesto exagerado. «¿Qué sucede, Chen? Tenemos una cuota que cumplir. Deberías estar en tu estación». Margaret respiró profundo y sacó su diagrama. «Es sobre el P-38, señora. El sistema eléctrico. Creo que hay un problema». Sus palabras salieron atropelladas, mezclando términos técnicos en inglés con expresiones en chino cuando no encontraba la palabra correcta. Habló del cable, de las vibraciones, de cómo las conexiones se aflojaban con el movimiento constante del motor. Explicó cómo había visto problemas similares en los barcos de Shanghái, cómo su padre le había enseñado a identificar puntos de falla potenciales antes de que se convirtieran en fallas reales. Dorothy la escuchó con los brazos cruzados sobre su pecho, su expresión volviéndose más dura con cada palabra que Margaret pronunciaba.
Cuando Margaret terminó, extendiendo su diagrama sobre el escritorio con manos temblorosas, hubo un momento de silencio que pareció durar una eternidad. «Chen», comenzó Dorothy, su voz cortante como un cuchillo de carnicero, «los ingenieros de Lockheed son algunos de los mejores del mundo. Hombres con títulos del MIT, de Caltech, de las mejores universidades. Hombres que han dedicado sus vidas a diseñar aviones. ¿De verdad crees que todos ellos, con toda su educación y experiencia, se olvidaron de considerar algo tan básico como las vibraciones?» Dorothy tomó el diagrama de Margaret y apenas le dirigió una mirada antes de dejarlo caer en el cesto de basura junto a su escritorio. El papel flotó hacia abajo, aterrizando sobre formularios arrugados y tazas de café vacías. «Tu trabajo, Chen, es ensamblar según los planos. Eso es todo. No rediseñarlos, no cuestionarlos. Ciertamente no venir aquí con tus dibujitos pretendiendo que sabes más que ingenieros con 20 años de experiencia». Dorothy se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono peligrosamente bajo. «Ya tengo suficientes problemas con la producción, sin que las trabajadoras pierdan tiempo con fantasías. Si vuelves a venir aquí con este tipo de tonterías, te reasignaré a limpieza de baños. ¿Entendido?» Margaret sintió el calor de la vergüenza y la humillación subirle por el cuello, tiñendo sus mejillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. No aquí, no delante de Dorothy. «Sí, señora. Lo siento, señora». «Vuelve a tu estación. ¿Y Chen?» Dorothy la llamó justo cuando Margaret alcanzaba la puerta. «Deja de pensar que eres especial solo porque tu papá sabía algo de cables. Esto es producción de guerra de precisión militar, no un astillero de tercera clase en China». Margaret bajó las escaleras con las piernas temblorosas, cada paso resonando en el metal como un tambor fúnebre. Sentía los ojos de las otras trabajadoras sobre ella, algunas con curiosidad, otras con satisfacción apenas disimulada. Regresó a su estación y continuó trabajando mecánicamente, instalando cables según los planos, pero en su mente giraba y giraba el problema, incapaz de dejarlo ir. Pero había algo más fuerte que la humillación, la certeza. Margaret había visto suficientes fallas eléctricas en su vida para reconocer una bomba de tiempo cuando la veía, y este cable, con su ruta mal planificada, era exactamente eso. Cada P-38 que salía de la línea de ensamblaje con ese cable en esa posición era un avión que eventualmente fallaría. Y cuando fallara, sería en el peor momento posible, en medio del combate, cuando un piloto lo necesitara más. Margaret pensó en los hombres que volarían estos aviones, pensó en cómo subirían a sus cabinas con confianza, creyendo que su equipo los protegería. Pensó en sus familias esperando en casa, en sus madres abriendo la puerta cada día temiendo encontrar un telegrama. Pensó en su propio padre, en cómo había muerto cuando un sistema eléctrico mal diseñado causó un incendio en el astillero. Nadie había escuchado sus advertencias tampoco. Esa noche, Margaret no volvió a su habitación cuando terminó su turno. Esperó en los baños hasta que escuchó las voces de las últimas trabajadoras alejarse, hasta que los supervisores hicieran sus rondas finales y las luces comenzaran a apagarse sección por sección. Se escondió detrás de un P-38 parcialmente ensamblado, agachada en las sombras, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que alguien lo escucharía. La fábrica por la noche era un lugar diferente. Los ruidos del día eran reemplazados por el silencio perturbador de máquinas dormidas, interrumpido solo por el zumbido distante de los generadores y el crujir ocasional del metal, expandiéndose y contrayéndose con los cambios de temperatura. Las luces de seguridad creaban charcos de iluminación amarillenta entre vastas áreas de oscuridad, donde los esqueletos de aviones a medio construir proyectaban sombras alargadas como criaturas prehistóricas. Margaret esperó 2 horas completas para estar segura de que estaba sola. Finalmente, cuando el reloj de la pared marcaba las 11 de la noche, se movió. Sus manos ya no temblaban. La decisión estaba tomada, y con ella vino una calma extraña. Se acercó al P-38 que había estado ensamblando durante el día, el fuselaje número 326. A la luz de su pequeña linterna, abrió el panel de acceso al sistema eléctrico. El trabajo era delicado y requería precisión absoluta. Margaret desconectó el cable problemático con cuidado, marcando mentalmente cada conexión para no confundirse. Luego, usando cable adicional que encontró en el almacén cercano, reconfiguró la ruta. En lugar de pasar junto al soporte del motor, ahora el cable seguía un camino más largo pero mucho más protegido, asegurado con abrazaderas de goma que absorberían las vibraciones. Trabajó con la meticulosidad que su padre le había enseñado, verificando cada conexión 2 veces, asegurándose de que la resistencia eléctrica fuera mínima, de que no hubiera puntos de tensión donde el cable pudiera pelarse o romperse. Le tomó casi 2 horas completar la modificación en ese primer avión.
Cuando terminó, sus manos estaban manchadas de grasa y sus ojos ardían por el esfuerzo de trabajar con la luz tenue de la linterna. Pero el trabajo estaba hecho, y estaba bien hecho. Margaret cerró el panel de acceso y marcó discretamente la placa de identificación del avión con una pequeña M, usando un punzón diminuto, una marca tan pequeña que podría pasar fácilmente por un rasguño accidental durante el ensamblaje. Miró hacia el hangar oscuro. Había docenas de P-38 en varias etapas de construcción. Si modificaba solo uno, no habría forma de probar si realmente hacía una diferencia. Necesitaba modificar varios para que las estadísticas fueran significativas, pero cada avión adicional que tocara aumentaba el riesgo de ser descubierta. Margaret pensó en las palabras de su padre. Si vas a hacer algo, hazlo bien o no lo hagas en absoluto. Respiró profundo y se dirigió al siguiente avión en la línea. Trabajó con velocidad renovada, sus manos moviéndose con la confianza muscular de años de práctica. El segundo avión le tomó 1 hora y media. El tercero, solo 1 hora. El cuarto, 45 minutos. Cuando finalmente salió de la fábrica a las 4 de la mañana, con apenas 2 horas antes de que comenzara su próximo turno, había modificado 5 aviones P-38. 5 casas que ahora tenían un sistema eléctrico que no fallaría cuando más se necesitara. 5 pilotos que tendrían una mejor oportunidad de regresar a casa. Margaret caminó por las calles vacías de Burbank hacia su habitación, con el cuerpo exhausto pero la mente extrañamente clara. Había cruzado una línea de la cual no había retorno. Si alguien descubría lo que había hecho, podría ser acusada de sabotaje. En tiempos de guerra, eso podía significar prisión, o peor. Pero mientras caminaba bajo las estrellas que comenzaban a desvanecerse con la llegada del amanecer, Margaret no sintió miedo, sintió paz. Había hecho lo correcto. Fuera cual fuera el precio que tuviera que pagar, valdría la pena. Los días siguientes fueron de terror silencioso para Margaret. Esperaba ser descubierta en cualquier momento, ser despedida, quizás hasta arrestada por sabotaje. En tiempos de guerra, modificar equipos militares sin autorización podría considerarse traición, pero nadie notó nada. Los aviones pasaron la inspección de calidad y fueron enviados al Pacífico, donde las batallas se intensificaban cada día. Pasaron 3 semanas, 3 semanas que fueron las más largas de la vida de Margaret. Cada mañana llegaba a la fábrica esperando encontrar guardias de seguridad esperándola en la puerta. Cada vez que Dorothy Hancock la llamaba, su corazón se detenía, convencida de que había sido descubierta. Por las noches, apenas dormía, dando vueltas en su estrecha cama mientras escuchaba a sus compañeras de habitación roncar suavemente a su alrededor. Durante el día, continuaba con su trabajo normal, instalando cables según los planos oficiales, manteniendo la cabeza baja, evitando conversaciones innecesarias, pero sus ojos seguían cada P-38 que salía de la línea de ensamblaje, especialmente aquellos 5 que había marcado con su inicial. Los veía pasar por inspección de calidad, donde técnicos con tablillas verificaban cada sistema meticulosamente. Su modificación pasó desapercibida, perdida entre miles de otras conexiones y componentes. Los aviones fueron pintados con el distintivo verde oliva militar, recibieron sus números de serie y fueron llevados a la pista de prueba donde pilotos de prueba los volaban en circuitos cortos para verificar su funcionamiento básico. Uno por uno, los 5 aviones modificados fueron aprobados y enviados al Pacífico. Margaret imaginaba su viaje, cargados en cargueros, navegando durante semanas a través del océano, siendo ensamblados finalmente en alguna base en una isla remota, asignados a pilotos que confiarían sus vidas a ellos. La incertidumbre era agónica. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si su modificación causaba un problema en lugar de resolverlo? ¿Y si un piloto moría porque ella había tenido la arrogancia de creer que sabía más que los ingenieros de Lockheed? Pero entonces llegó esa mañana de principios de mayo. Margaret estaba en su estación, conectando un arnés de cables, cuando el silbato de la fábrica sonó 3 veces cortas, la señal para una reunión de emergencia. Todo el trabajo se detuvo inmediatamente. Era tan inusual que un murmullo nervioso recorrió el piso de producción. Las reuniones de emergencia generalmente significaban malas noticias. Un ataque enemigo, un desastre en el frente, recortes en la producción. Los trabajadores se reunieron en el hangar principal, donde un P-38 completo estaba expuesto como un depredador plateado bajo las luces brillantes del techo. Margaret se quedó en la parte trasera de la multitud, sintiéndose pequeña entre cientos de trabajadores. El director de producción, el señor Howard Sullivan, un hombre corpulento de 50 y tantos años con un bigote espeso y una reputación de ser duro pero justo, subió a una plataforma improvisada. Su rostro, habitualmente rojo por el estrés y las largas horas, estaba iluminado con algo que Margaret no había visto antes: emoción genuina. «Tengo noticias del Pacífico», comenzó Sullivan,
y el silencio se hizo absoluto. Hasta las máquinas parecían haber dejado de respirar. Hace 2 semanas, 5 P-38 de nuestras líneas de producción participaron en un combate aéreo sobre las Islas Salomón. Formaban parte del escuadrón Blackjack, estacionado en Guadalcanal. Sullivan sacó un papel de su bolsillo y lo desdobló con manos que temblaban ligeramente. Margaret notó que sus ojos estaban brillantes, como si estuviera conteniendo lágrimas. Se enfrentaron a una formación de 15-0 japoneses que intentaban interceptar nuestros bombarderos B-17 en una misión de largo alcance. Los odds estaban en su contra, 5 contra 15. Pero aquí está lo extraordinario. Hizo una pausa, su voz quebrándose por la emoción. Los 5 P-38 regresaron ilesos. No solo regresaron, derribaron 9 ceros confirmados y dispersaron al resto. Los bombarderos completaron su misión sin una sola baja, y aquí está la parte que me trae ante ustedes hoy. Sullivan bajó el papel y miró directamente a la multitud. Los pilotos reportaron que sus aviones funcionaron perfectamente durante todo el combate, sin fallas de motor, sin pérdida de potencia, sin los problemas que han estado plagando a nuestros P-38 desde que comenzamos la producción. Rendimiento impecable del principio al fin. Un murmullo recorrió la multitud como una ola. Margaret sintió que sus rodillas se debilitaban. 5 aviones, los 5 que ella había modificado. Sullivan continuó. Esto llamó inmediatamente la atención de nuestros ingenieros en el Pacífico, porque como todos ustedes saben muy bien, hemos estado lidiando con problemas de confiabilidad en el sistema eléctrico del P-38. Hemos perdido buenos hombres debido a fallas de motor que no podíamos explicar. Así que cuando 5 aviones funcionaron perfectamente en condiciones de combate extremas, inspeccionamos esos aviones cuando regresaron para mantenimiento rutinario. Y descubrimos algo extraordinario que no estaba en nuestros planos originales. El corazón de Margaret latía tan fuerte que estaba segura de que las personas a su alrededor podían oírlo. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Alguien, Sullivan levantó la voz para que todos pudieran oír claramente, alguien modificó el cableado del sistema de encendido en esos 5 aviones. Reconfiguró la ruta del cable que conecta el alternador con el regulador de voltaje, moviéndolo lejos del soporte del motor y protegiéndolo de las vibraciones. Y esa modificación, hecha por alguien en este edificio, eliminó completamente el problema que ha estado matando a nuestros pilotos. El silencio era tan denso que se podía oír el viento soplando contra las paredes metálicas del hangar. Margaret sintió cientos de ojos a su alrededor, pero nadie miraba hacia ella. ¿Por qué lo harían? Era solo Maggie la torpe, la chica china que apenas hablaba inglés, que tropezaba con las herramientas, que comía sola durante el almuerzo. Nadie sospecharía que ella podría haber hecho algo tan significativo. Margaret cerró los ojos por un momento y vio el rostro de su padre. Lo vio sonriéndole en el astillero de Shanghái, colocando sus manos sobre las de ella mientras le enseñaba a pelar un cable perfectamente. Lo escuchó decir: «El conocimiento sin coraje no sirve para nada, hija mía. Debes tener ambos». Abrió los ojos. Sus piernas temblaban, pero comenzó a caminar hacia adelante. La multitud se abrió ante ella, caras girando con sorpresa, con incredulidad. Escuchó susurros a su alrededor. ¿La China? ¿Chen? No puede ser ella. Debe estar equivocada. Con pasos que parecían de plomo, Margaret llegó al frente de la multitud. Sullivan la miró con sorpresa evidente, sus cejas gruesas levantándose casi hasta su línea del cabello. «¿Tú, Chen? ¿Tú hiciste las modificaciones?» Margaret tragó saliva. Su boca estaba seca como el desierto. Cuando habló, su voz salió apenas como un susurro que tuvo que aclararse y repetir más fuerte. «Sí, señor. Yo cambié los cables. Vi que las vibraciones podían causar problemas. El cable estaba muy cerca del soporte del motor. Mi padre me enseñó a ver estos problemas en Shanghái. Él era electricista jefe en el astillero». Margaret bajó la cabeza. «Lo siento si hice mal. Sé que no debí cambiar los planos sin permiso, pero los pilotos estaban muriendo». El silencio continuó por lo que pareció una eternidad. Luego, Sullivan bajó de la plataforma y caminó directamente hacia ella. Margaret se preparó para lo peor, para el arresto, para la vergüenza pública, para ser expulsada de la fábrica. Pero entonces el hombre hizo algo completamente inesperado. Se detuvo frente a ella, se cuadró en posición de atención y le hizo un saludo militar formal. «Señorita Chen». Su voz se quebró ligeramente y Margaret vio que había lágrimas corriendo por sus mejillas, mojando su bigote gris. «No se disculpe. Nunca se disculpe por esto. Acaba de salvar vidas estadounidenses, docenas, posiblemente cientos antes de que termine esta guerra». Sullivan extendió su mano y Margaret la tomó con cautela. El apretón fue firme, cálido, respetuoso.
Mi hijo es piloto de P-38 en el Pacífico, continuó Sullivan, su voz ahora audible para toda la multitud. El teniente Howard Sullivan Jr., parte del escuadrón Raptor en Nueva Guinea. Cada noche me voy a dormir preguntándome si volveré a verlo. Y cada mañana reviso los cables de Western Union rezando para no encontrar uno dirigido a mí. Gracias a lo que usted hizo, mi hijo y todos los pilotos como él tienen una mejor oportunidad de volver a casa con sus familias. Eso no es algo por lo que disculparse. Es algo por lo que todo este país debería agradecerle. Entonces sucedió algo que Margaret nunca olvidaría. Alguien en la multitud comenzó a aplaudir. Luego otro y otro. En segundos, todo el hangar estaba aplaudiendo, cientos de pares de manos creando un trueno que resonaba contra las paredes metálicas. Trabajadores, supervisores, incluso algunos ingenieros que habían bajado de sus oficinas para ver qué era la conmoción, todos aplaudiendo para ella. Margaret vio a Dorothy Hancock en la multitud, su supervisora que la había humillado semanas atrás. Para su sorpresa, Dorothy también estaba aplaudiendo, aunque su rostro mostraba una mezcla compleja de emociones, vergüenza, respeto, algo que podría haber sido admiración. Más tarde, cuando los aplausos finalmente se apagaron y los trabajadores regresaron a sus estaciones, Dorothy se acercó a Margaret. La mujer mayor parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas. Chen, comenzó, su voz sin el filo habitual. Yo quiero que sepas que encontré tu diagrama en la basura. Después de que te fuiste ese día, lo saqué y lo miré de nuevo, y me di cuenta de que tal vez tenías razón, pero en ese momento yo... Se detuvo, luchando con las palabras. He trabajado en esta industria durante 30 años. Siempre me han dicho que las mujeres no pueden pensar como ingenieros, que somos solo buenas para seguir órdenes, y creo que empecé a creerlo, especialmente sobre... Se detuvo de nuevo. Sobre mujeres como yo, Margaret completó suavemente. Mujeres extranjeras, mujeres diferentes. Dorothy asintió sin poder mirar a Margaret a los ojos. Lo siento mucho. Y quiero que sepas que reporté tu sugerencia a Ingeniería antes de que Sullivan hiciera su anuncio. Después de pensar más en ello, me di cuenta de que podría tener mérito. Pero para entonces, los aviones ya estaban en el Pacífico. Y las noticias llegaron antes de que Ingeniería pudiera revisar tu propuesta. Gracias por decirme, respondió Margaret. Y lo decía en serio. Sabía que para Dorothy, admitir un error era probablemente una de las cosas más difíciles que jamás había hecho. Lo que siguió fue un torbellino. Margaret fue llevada a la oficina de ingeniería, donde un grupo de hombres con corbatas y batas blancas la bombardeó con preguntas. Al principio fue intimidante, pero luego se dio cuenta de que realmente querían escucharla. Le mostraron los diagramas eléctricos y ella explicó su razonamiento, señalando cada punto donde había identificado problemas potenciales. El ingeniero jefe, un hombre delgado llamado Robert Jameson con lentes gruesos y una mente brillante, estudió su trabajo durante horas. Finalmente, se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que Margaret aprendería que significaba que estaba profundamente impresionado. Señorita Chen, ¿tiene usted formación en ingeniería eléctrica? No, señor, solo aprendí de mi padre, él era electricista. Jameson intercambió miradas con sus colegas. Esto es ingeniería intuitiva de primer nivel. Identificó un problema que se nos escapó a todos nosotros, a pesar de nuestros títulos y experiencia. Y su solución es elegante, práctica y efectiva. Hizo una pausa. Queremos implementar su modificación en todos los P-38 que producimos a partir de ahora. Y necesitamos que usted supervise la implementación. Margaret no podía creerlo. En cuestión de horas pasó de ser una operaria más a ser una consultora técnica. Le asignaron un escritorio en el departamento de ingeniería, aunque continuó trabajando en la línea de ensamblaje para entrenar a otros trabajadores en la nueva configuración del cableado. Dorothy Hancock, su antigua supervisora, tuvo que tragarse su orgullo y admitir que se había equivocado. Pero la historia no terminó ahí. A medida que más P-38 con la modificación de Margaret entraban en combate, los reportes del Pacífico se volvían cada vez más positivos. Los pilotos comenzaron a confiar plenamente en sus aviones. El P-38 se convirtió en el terror de los pilotos japoneses, derribando ceros en proporciones que cambiaron el balance del poder aéreo en el Pacífico. Un piloto en particular, el capitán James Jimmy Harlow, se convirtió en un as con 15 derribos confirmados, todos volando un P-38 con la modificación de Margaret. Cuando regresó a Estados Unidos en un permiso en el verano de 1944, insistió en visitar la fábrica Lockheed, y específicamente en conocer a la mujer que había hecho posible que él sobreviviera. El encuentro fue emotivo. Jimmy, un joven de Texas de apenas 23 años, con ojos azules claros y una sonrisa que ocultaba el peso de lo que había visto,
Abrazó a Margaret ante una fábrica entera que había detenido su trabajo para presenciar el momento. «Usted me salvó la vida», le dijo, su voz temblando. «A mí y a todos mis compañeros de escuadrón. Cada vez que subíamos a nuestros pájaros, sabíamos que podíamos confiar en ellos. Esa confianza es la diferencia entre vivir y morir allá arriba». Margaret lloró, algo que rara vez se permitía hacer. Lloró por su padre, que nunca sabría que su enseñanza había viajado a través del océano y había salvado vidas. Lloró por su país natal, todavía sufriendo bajo la ocupación japonesa. Y lloró de alivio, porque finalmente sentía que pertenecía a algún lugar, que su vida tenía un propósito. La modificación de Margaret, oficialmente designada como modificación Chen en los documentos técnicos de Lockheed, fue implementada no solo en los P-38 nuevos, sino también en los que ya estaban en servicio. Equipos de mecánicos trabajaron día y noche en bases del Pacífico para actualizar los aviones existentes. El impacto fue inmediato y medible. Las tasas de fallo mecánico del P-38 cayeron en un 67%. Pero quizás el cambio más profundo fue el que ocurrió en la fábrica misma. La historia de Margaret inspiró a otros trabajadores a hablar cuando notaban problemas potenciales. Se estableció un programa formal donde cualquier empleado, sin importar su posición, podía presentar sugerencias de mejora. Docenas de pequeñas modificaciones surgieron de este programa, cada una mejorando marginalmente la calidad y confiabilidad de los aviones que producían. Margaret fue promovida oficialmente a asistente técnica del Departamento de Ingeniería. Su salario aumentó significativamente y pudo mudarse a un pequeño apartamento propio. Pero más importante que el dinero o el reconocimiento fue el respeto. Ya no era Maggie la torpe, era Margaret Chen, la mujer que había mejorado uno de los cazas más importantes de la guerra. Sin embargo, su vida no se volvió más fácil en todos los aspectos. Estados Unidos en 1944 seguía siendo un país profundamente dividido por el prejuicio racial. Los estadounidenses de origen japonés estaban siendo internados en campos y cualquier persona de apariencia asiática enfrentaba sospecha y discriminación. Margaret experimentó esto de primera mano cuando, en una ocasión, fue detenida por la policía militar cuando salía de la fábrica, acusada de ser una potencial espía. Fue Robert Jameson quien tuvo que intervenir, mostrando las credenciales de seguridad de Margaret y explicando su contribución a la guerra. El incidente la dejó temblando, consciente de lo frágil que era su posición a pesar de todos sus logros, pero también la hizo más determinada. Si iba a enfrentar discriminación, de todos modos, al menos lo haría haciendo una diferencia real. En el otoño de 1944, Margaret conoció a otro trabajador de la fábrica, un soldador llamado Daniel Reeves. Daniel había sido descalificado del servicio militar por una lesión en la pierna que le dejó una cojera permanente y cargaba con la culpa de no estar en el frente con sus amigos. Pero en Margaret encontró a alguien que entendía cómo se sentía ser juzgado por cosas fuera de su control. Y en Daniel, Margaret encontró a alguien que la veía simplemente como ella era, una mujer brillante y valiente. Su relación escandalizó a algunos, una mujer china con un hombre blanco en la California de los años 40. Pero ellos no prestaron atención. La guerra les había enseñado que la vida era demasiado corta para desperdiciarla, preocupándose por lo que otros pensaban. Para la primavera de 1945, la guerra en Europa había terminado, y el conflicto en el Pacífico se acercaba a su conclusión. Los P-38, confiables y letales, gracias en parte a la modificación de Margaret, habían ayudado a establecer la supremacía aérea estadounidense. Habían escoltado bombarderos, atacado posiciones enemigas y dominado los cielos desde Nueva Guinea hasta las Filipinas. El día que Japón anunció su rendición, Margaret estaba en la fábrica. El trabajo se detuvo cuando la noticia llegó por la radio. Hubo gritos, abrazos, lágrimas de alegría. La guerra había terminado. Pero para Margaret, el momento fue agridulce. Pensó en su familia en China, en su padre que nunca sabría de su éxito, en todos los que habían sufrido durante los largos años de conflicto. Esa noche, Daniel la encontró en el hangar, sentada sola bajo las alas de un P-38. Se sentó junto a ella en silencio, tomando su mano. «¿En qué piensas?», preguntó él suavemente. «En mi padre», respondió Margaret. «Le hubiera gustado saber que sus enseñanzas importaron, que yo importé». «Tú más que importaste, Maggie. Cambiaste el curso de la guerra, salvaste cientos de vidas. ¿Cuántas personas pueden decir eso?». Margaret apoyó su cabeza en el hombro de Daniel. «No fui yo sola. Fueron todos. Cada persona en esta fábrica, cada piloto, cada soldado. Todos nosotros juntos». «Eso es cierto», Daniel asintió. «Pero alguien tenía que tener el coraje de hablar, de actuar. Ese alguien fuiste tú». Los años de posguerra trajeron nuevos desafíos.
La fábrica redujo drásticamente su producción y miles de trabajadores fueron despedidos. Margaret logró mantener su posición en el departamento de ingeniería, pero muchas de las mujeres con las que había trabajado fueron forzadas a dejar sus empleos para que los hombres que regresaban de la guerra pudieran ocuparlos. Margaret y Daniel se casaron en 1946, en una pequeña ceremonia que desafió todas las convenciones sociales de la época. Algunos miembros de la familia de Daniel se negaron a asistir, pero Jimmy Harlow, el piloto que Margaret había ayudado a salvar, vino desde Texas para ser uno de los testigos. También asistieron docenas de trabajadores de Lockheed, tanto hombres como mujeres, que habían trabajado junto a Margaret durante la guerra. En 1948, Margaret dio a luz a una hija a la que llamaron Grace. Mientras sostenía a su bebé por primera vez, Margaret le susurró en chino las mismas palabras que su padre solía decirle. Eres más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que sabes, y más valiosa de lo que el mundo te hará creer. Margaret trabajó en Lockheed durante 30 años más, contribuyendo al diseño de numerosos aviones que siguieron al P-38. Se especializó en sistemas eléctricos y se convirtió en una de las primeras mujeres en alcanzar el nivel de ingeniera senior en la compañía, a pesar de nunca haber obtenido un título universitario formal. La universidad local eventualmente le otorgó un título honorario en ingeniería en reconocimiento a sus contribuciones. Pero su mayor logro, el que definió su vida, siempre fue ese cable. Esa modificación simple que hizo en una noche de primavera en 1943, cuando una joven operaria china decidió que su voz valía la pena ser escuchada, incluso si eso significaba arriesgar todo. Los registros históricos muestran que más de 10.000 P-38 Lightning fueron producidos durante la guerra. De esos, aproximadamente 9.300 incorporaron la modificación Chen. Los pilotos que volaron esos aviones lograron una impresionante tasa de derribos contra los cazas japoneses cero, cambiando fundamentalmente el balance de poder aéreo en el teatro del Pacífico. Se estima que la modificación contribuyó directamente a salvar las vidas de al menos 300 pilotos estadounidenses y aliados, y posiblemente muchos más. Pero las cifras cuentan solo parte de la historia. No pueden capturar lo que significó para una joven inmigrante encontrar su lugar en un país en guerra, o el coraje que tomó desafiar el status quo cuando todo en la sociedad le decía que se mantuviera callada y obediente. No pueden medir el impacto de su ejemplo en otros trabajadores que aprendieron que sus voces importaban, sin importar cuál fuera su posición o antecedentes. Margaret Chen vivió hasta los 87 años, falleciendo en el 2008. En su funeral asistieron no solo sus 2 hijas y 5 nietos, sino también una delegación de ingenieros de Lockheed Martin, la sucesora de la compañía para la cual había trabajado. También asistió el hijo de Jimmy Harlow, ahora un hombre mayor, que trajo consigo un pedazo del cableado original de un P-38, preservado en un marco de vidrio. Mi padre guardó esto hasta el día de su muerte, le dijo a la familia de Margaret. Siempre decía que era su amuleto de la suerte, pero era más que eso. Era un recordatorio de que los héroes vienen en todas las formas, tamaños y antecedentes, y que a veces la persona más importante en toda una guerra es alguien que nunca disparó un arma. Hoy, en el Museo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, hay un P-38 Lightning en exhibición. Es uno de los aviones supervivientes de la guerra, restaurado meticulosamente a su gloria original. Y si miras muy de cerca el cableado del sistema eléctrico, si sabes dónde buscar, puedes ver la configuración distintiva que una joven operaria china implementó en una noche de primavera hace más de 80 años. Junto al avión hay una pequeña placa que la mayoría de los visitantes pasan por alto. Dice simplemente Modificación Chen, Margaret Chen, 1943. Una pequeña modificación que hizo una gran diferencia. Es un epitafio modesto para una mujer extraordinaria. Pero quizás Margaret lo hubiera apreciado precisamente por su simplicidad, porque al final eso era lo que ella había hecho, una pequeña cosa hecha con cuidado y convicción que se transformó en algo mucho más grande que ella misma. Su historia es un recordatorio de que en los momentos más oscuros de la historia, cuando el futuro del mundo pendía de un hilo, no fueron solo los generales y líderes quienes determinaron el resultado, fueron también las personas comunes, como Margaret Chen, que tuvieron el coraje de hablar, de actuar, de importar. Fueron las manos de miles de trabajadores en fábricas a través de Estados Unidos, muchos de ellos mujeres y minorías que antes nunca habían tenido la oportunidad de demostrar lo que podían hacer. Y fue la lección que Margaret enseñó a su hija, a sus nietos y a todos los que escucharon su historia, que tu valor no es determinado por lo que otros piensan de ti, sino por lo que tú haces con las oportunidades que se te presentan,
incluso cuando esas oportunidades vienen disfrazadas como problemas imposibles de resolver. En algún lugar sobre el Pacífico, en 1943, un joven piloto voló su P-38 hacia un combate que debió haber sido su último. Pero su motor no falló. Sus sistemas funcionaron perfectamente. Y él regresó a casa para vivir una larga vida, para casarse, para tener hijos, para envejecer rodeado de amor. Él nunca conoció el nombre de la mujer que había hecho posible su supervivencia, pero esa mujer sabía, y eso fue suficiente. Porque a veces los héroes más grandes son aquellos que nunca buscaron reconocimiento. Son aquellos que simplemente vieron algo que estaba mal y decidieron arreglarlo. Son los que creyeron que podían hacer una diferencia, incluso cuando todo el mundo les decía que no podían. Son personas como Margaret Chen, la chica de fábrica supuestamente torpe que torció un cable y cambió el curso de la guerra. Su legado vive en cada ingeniera que se atreve a cuestionar el diseño establecido, en cada trabajador que habla cuando ve un problema, en cada inmigrante que se niega a ser invisible. Vive en la idea fundamental de que la excelencia y el coraje no tienen nacionalidad, género o clase social. Y vive en la memoria de aquellos pilotos que nunca supieron por qué sus aviones los trajeron a casa de manera segura, pero que vivieron vidas plenas gracias a una joven mujer que se negó a permanecer en silencio. Esta es la historia de Margaret Chen. No la encontrarás en la mayoría de los libros de historia. Su nombre no aparece en los monumentos de guerra, pero su contribución fue tan vital como cualquier batalla ganada o estrategia concebida. Porque en la guerra, como en la vida, son a menudo las acciones más pequeñas las que tienen las consecuencias más grandes. Y son las personas más inesperadas las que se convierten en los héroes más memorables.